Bueno, antes que nada, a mí me gustaría decirles que todo proyecto tiene un campeón. Yo creo que hace más o menos unos, ya no sé cuánto, pero como 4 años, el doctor Rafael Loyola nos convocó a un grupo de colegas para empezar a pensar, a soñar en la posibilidad de crear un centro de investigación en Tabasco y para el sur-sureste. Y ahí estuvimos trabajando, yo no me acuerdo, ya de haber sido como 1 año o 2 años. El doctor Loyola tiene la capacidad de convocarlo y hacerlo a uno trabajar arduamente. Y a mí me da mucho gusto, caray, ayer en la inauguración estaba yo muy emocionada porque pues ya estamos aquí. Este es un evento del Centro para el Cambio Global y la Sustentabilidad, digo, hasta el nombre, me acuerdo la reunión donde lo estuvimos discutiendo. Entonces, el doctor Loyola no está aquí con nosotros, pero yo sí quiero reconocer, él es el campeón de este proyecto y gracias a él estamos todos aquí. Entonces, quería yo comentarlo con ustedes. El día de hoy voy a platicar me gustaría hacer reflexiones acerca de un tema que ha sido transversal en el taller y darle un poquito de formalidad. Entonces, le puse reflexiones acerca de metadatos, interoperabilidad e infraestructura de datos. Yo vengo del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, ingeniero Jorge Letamayo, que es uno de los 27 centros del sistema CONACYT. Digamos, aquí un poco el propósito de este taller era tener conversaciones. No veo a Pedro Álvarez y Casa, que eso es lo que quería, que aquí debatiéramos y conversáramos. ¿Y qué quiere decir todo esto de la interoperabilidad, la infraestructura de datos espaciales, etcétera? Digamos, en palabras más llanas, es compartir la información geoespacial, que se vuelva un bien común. Digo, ya sabemos que hay información que es confidencial, pero hay muchísima otra información que es pública y que no estamos compartiendo. Tenemos que ponernos de acuerdo para poderla compartir, y entonces ahí surge el concepto de la infraestructura de datos espaciales. Tenemos que también saber cómo hacemos para compartirla, porque pues no es tan fácil, ¿verdad? Oye, nos encontramos y entonces tú me das el disco, yo te lo regreso. ¿Y qué tenía esa información? ¿No? Y ahí surge el concepto del metadato. Yo quiero decirles que yo en 1985 presenté el concepto de metainformación en una reunión de URISA en Ottawa y después resultó que fue así algo, ya no le pusieron metainformación, le pusieron metadato. ¿Qué está involucrado en cómo podemos compartirla? Pues varias cosas, cuestiones tecnológicas que tienden a ser más fáciles, los formatos de software, características de la información, los estándares, ¿verdad? Ahí están incorporados los metadatos. Y lo que es más difícil, que es el acuerdo entre organizaciones, instituciones y finalmente las políticas de los países, los estados y las organizaciones. Nos enfrentamos a un tema sumamente complejo. Quiero decirles que desde 1970 en la Ley de Información Estadística y Geográfica, que ahí me tocó conocerla del INEGI, fuimos visionarios porque allí los colegas que incorporaron algunos elementos de coordinación entre las entidades y de normatividad, y a mí me pareció eso realmente para 1970 y considerando ahorita la importancia que tiene, pues fue visionario. O sea, México ha sido pionero en este tema de manejo de información geoespacial y ese es un caso que me gustaría comentar con ustedes. Aquí, digamos, ¿qué es una infraestructura de datos espaciales? Miren, es un tema muy discutido a nivel académico, a nivel gubernamental, con la industria. Tomamos aquí una definición que, digamos, nos gustó, ¿no? Que es de la FGDC, donde habla de que la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales, o NSDI, se concibe como un paraguas de políticas estándares. Allí en esa parte de políticas estándares claramente nos está ligando hacia la cuestión gubernamental, en la parte de política pública e institucional, y procedimientos bajo los que las organizaciones y tecnologías interactúan para favorecer una mayor eficiencia en el uso, la gestión y la producción de datos geoespaciales. Esta infraestructura requiere y va a facilitar la cooperación y la interacción entre los varios niveles de gobierno, el sector privado y la academia. Las estrategias para construir esta infraestructura incluyen establecer foros para la comunicación, facilitar el acceso a los datos, construir marcos y conjuntos de datos temáticos, desarrollar programas educativos y de entrenamiento
y fomentar las asociaciones para compartir datos. Ayer surgían una serie de preguntas en ese sentido y que ustedes sepan que de alguna manera sí hay grupos a nivel nacional e internacional que están discutiendo sobre el tema. Hay tesis de doctorado, hay planteamientos a niveles gubernamentales, académicos, institucionales. Entonces ahí está la infraestructura de datos espaciales. Ahora, esta infraestructura, esta definición, digamos, pues sí es un ideal. Ustedes saben que lograr lo que ahí se plantea pues es muy complejo, y hay algunos países más avanzados que otros. México sí es un país que estamos bastante rezagados, pero no hay ningún país en donde uno llegue y diga, no, realmente se está compartiendo la información, realmente las instituciones están conversando, las organizaciones se están poniendo totalmente de acuerdo, o sea, no hay tal. Pero sí, efectivamente, hay algunos países que están bastante más avanzados que nosotros. ¿Cuáles son las principales actividades y tareas en la gestión de datos geoespaciales? Y aquí pongo algunas, solamente para un poco concretar, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de captura y conversión de datos, ¿verdad? Estamos utilizando diferentes instrumentos. El software comercial, ahorita hablar del manejo de la información geoespacial, aunque el buen Antonio nos pone unos mapas allí bellísimos, que nos encanta ver, pero la verdad es que el hoy por hoy, en la práctica, lo digital es lo que prevalece. Hay aplicaciones muy básicas, todo lo que es propiamente la gestión de los datos, hay procesos de auditoría y supervisión técnica, desarrollo tecnológico que en México está todavía escaso, en el centro sí hay un grupo de desarrollo y no dudo que en algunas otras instituciones, empresas y organizaciones hay algunos grupos, pero México no está punteando ahorita en la parte de desarrollo tecnológico en la cuestión geoespacial. Hacemos desarrollos de prototipos, integramos soluciones, ayer se habló mucho de la integración de la información, efectivamente el lograr integrar una solución de geomática para resolver una problemática de la sociedad, pues es todo un tema en donde el Centro Geo hemos trabajado de manera muy intensa y pues ahí está la infraestructura de datos geoespaciales. Yo acabo de regresar, la semana pasada fue una reunión de los comités técnicos de lo que se llama el Consorcio Geoespacial Abierto. Este consorcio lo menciono porque me ha parecido bastante interesante. Digamos, es la única organización con miembros en la industria que se enfoca en estándares de localización. Como hay toda una cultura, los que conocen la cultura anglosajona, saben que las asociaciones son muy populares y la gente está siempre muy bien dispuesta al trabajo voluntario. Esta asociación, este consorcio geoespacial abierto, cumple 20 años. Se fundó en 1994 y estamos ahora en el 2014, entonces pues estaban muy contentos. En México habemos 3 o 4 organizaciones que pertenecemos al Consorcio Geoespacial Abierto. ¿Qué cosas encontré interesantes la semana pasada? Primero, que ya se ha vuelto un consorcio internacional. O sea, ya nada más surge en los Estados Unidos, lo funda David Shell con todo un grupo, un empresario, y ellos son visionarios, se dan cuenta que realmente, sobre todo en la industria geotecnológica, se necesitaba establecer estándares. Los que tienen muchos años, como yo, trabajando en este tema, saben que nos hemos enfrentado más de una vez a que un software propietario tiene uno los datos, se hace una digitalización, una conversión, etcétera, y después entre los softwares propietarios no se podían hablar. Entonces platicaban ellos en la cena de gala que organizaron, como en la primera reunión en donde estaban para establecer la OGC, pues realmente la industria llegó, pero con dificultad. O sea, no estaban muy entusiastas de llegar. ¿Por qué? Porque pues ya sabían que les iban a establecer estándares, normas, y pues más bien ellos querían pues seguir trabajando como venían, ¿verdad? Ellos no querían todas esas restricciones y ahora es al revés. Ahora encuentran allí a los más grandes, a Intergraph, a Mapinfo, a ERDAS, a PCI, a ESRI, o sea, todos son grandes promotores del consorcio porque se dieron cuenta que efectivamente los estándares, ¿verdad?, nos ponen ciertas restricciones, pero te dan muchísimas más ventajas que lo que implica el tener que ajustar todos los desarrollos. Entonces, eso lo hace interesante. El OGC surge de la industria, empiezan mucho con la parte tecnológica
y, como les voy a platicar más adelante, empiezan a moverse a otros ámbitos. El OGC, están hablando aquí de 475 instituciones, 4,000 individuos. Allí ustedes pueden ver qué porcentaje son comerciales, gobiernos, ONGs, universidades. América Latina, los que estamos activos somos México, Colombia, y ahora van a tratar de incorporar un buen número de colegas de Brasil. ¿Cuáles son los avances en términos de este tema que yo les comento de los metadatos, etcétera, ¿no? En los metadatos están allí, están los estándares y los catálogos, ¿no? Cada vez los países nos estamos acostumbrando más a que cada vez que generamos información geoespacial o la pasamos de mano en mano, incorporarle los metadatos. El metadato no es más que un dato sobre el dato. O sea, los que hemos ido a bibliotecas encontramos catálogos donde vemos la descripción del libro. De alguna manera, el metadato es eso. O sea, yo tengo un grupo un conjunto de información geoespacial y yo lo que quiero saber, pues de dónde viene, porque si nada más me das el archivo y lo cargo en mi computadora, pues ya después ya no sé de dónde vino, quién me lo dio, ya después ya no me acuerdo. Entonces, bueno, hay estándares que nos permiten decir de dónde vienen, muy especializados, con qué metodología se levantó, qué calidad tienen, para qué los puedo usar, para qué no, porque bueno, todos los datos, como decían ayer, pues tienen sus restricciones y tienen sus ventajas. Entonces, el tema de los metadatos están allí, hay varios internacionales. En México se ha adoptado el elaborado por el gobierno americano, que es el del FGDC. Después la parte de interoperabilidad tecnológica, que ya se las mencioné, y lo que encontré también ya son un buen número de estudios de caso, donde se demuestran las ventajas de adoptar estos conceptos. Hablaron precisamente de un proyecto de la NOAA, otro proyecto de riesgos de cibercrimen y lo que se llama ahora en términos place-based theory, o sea, ya empieza a haber teorías, generación de conocimiento alrededor de este fenómeno que se está dando en donde la información geoespacial está cada vez más en la vida diaria de nosotros. Y finalmente, lo que les comentaba, las infraestructuras de datos geoespaciales sobresalen a nivel mundial, el desarrollo de Canadá con GeoConnections y el esfuerzo de la Unión Europea con INSPIRE, donde los obliga a todos los países de la Unión Europea a seguir los estándares. La verdad, ese es un esfuerzo realmente loable porque lograr que todos estos países de la Unión Europea realmente sigan los estándares es un gran logro. ¿Cuáles son los temas sobre la mesa? La OGC se ha convertido, como yo les comentaba, en una organización internacional, convergen gobiernos, industria, academia y sociedad civil. Hay una conciencia de gobiernos de que todas las actividades se realizan en el espacio-tiempo, o sea, eso que para nosotros los que venimos de este tema es obvio, ya se está volviendo un lugar común, que el espacio juega un papel estratégico y que se requiere incorporar el tiempo. Se propuso en la reunión un grupo de modelación y simulación, se empezó a hablar de Big Data, de artefactos de movilidad y una cosa muy importante es que se está empezando ya a hablar de los estándares para procesos. O sea, tener aquí en la nube, ¿no?, la posibilidad de yo mandar mi proceso y que sea de manera estandarizada. Y nosotros quedamos en el foro norteamericano, Canadá, México y Estados Unidos. Me toca a mí ser el co-chair y lo que estamos buscando ahora es hacer un proyecto transnacional entre los tres países para demostrar los beneficios de adoptar los estándares, porque los estándares son como un tema como un poco aburrido en términos generales, lo demás tiende a ser más divertido, pero entonces queremos un buen proyecto entre los tres países para demostrar cuáles son los beneficios de todo esto. Y la propuesta que yo les traigo, porque ayer preguntaban, ¿cómo le hacemos? Yo propongo que se cree una red de infraestructura de datos espaciales en México, la red IDE. Por supuesto, podemos empezar aquí en el sur-sureste, ¿verdad? Yo estoy cierta que voy a convencer al doctor Loyola de que se vuelva miembro de OGC. Los miembros iniciales son los que pertenecemos actualmente a la OGC y
de manera inmediata establecer foros virtuales y presenciales para la comunicación, que ya alguien lo estaba proponiendo, y fomentar las asociaciones institucionales y organizacionales para compartir datos. Y muchas gracias, eso es todo.